Bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 20 de marzo del 2024. Bien, pues hoy vamos a entrar a estudiar, voy a comentar un pasaje extremadamente importante, el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Yo sé que si tuviera que elegir 3 capítulos como para mí los principales, los más importantes, uno de esos 3 capítulos, sin ninguna duda, sería este de Apocalipsis, capítulo 19. Creo que me equivoqué antes, creo que dije el capítulo 20, no, es el capítulo 19. Sin ninguna duda es uno de los capítulos más importantes de todo el libro del Apocalipsis. Bueno, todo el libro del Apocalipsis es importantísimo, es el libro más importante de toda la Biblia, pero desde luego este capítulo 19 brilla con un esplendor espectacular. Bien, por el comentario, como siempre, como todos los comentarios que hago, lo voy a hacer de forma espontánea, sin tener absolutamente nada preparado. La traducción, como siempre, pues es la Reina Valera de 1960. Así que vamos a comenzar. Apocalipsis 19, y dice así: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. Cuando dice después de esto, ¿después de qué? Pues después de lo que viene descrito en el capítulo 18, que estuvimos viendo en la última escuela bíblica. Ya sabéis, la destrucción de Roma, la capital de la gran ramera, que será totalmente arrasada por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a odiar, la van a traicionar completamente a la Iglesia Católica y la van a destruir su capital. Su centro de poder, que está en Roma, la van a destruir completamente en una sola hora. Después, como una gran piedra de molino que se arroja al mar y se hunde al fondo del mar, pues igual va a ocurrir con la ciudad de Roma, una vez que haya sido arrasada, reducida a cenizas por una tremenda explosión termonuclear, pues todo lo que es esa parte, ese territorio donde se encuentra la ciudad de Roma, se va a hundir en el mar como una gran piedra de molino y desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Nunca más será hallada esa ciudad satánica, la capital de la gran ramera, que es Roma. Esto ya lo vimos en el capítulo 18. Y una vez que haya sido destruida Roma, esto va a ocurrir evidentemente hacia el final del reinado de la bestia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra con todos sus ángeles, para destruir a todos los malvados, como vamos a ver seguidamente. Después de esto hay una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Refiriéndose al Padre Celestial, evidentemente. Recordad que en el libro del Apocalipsis solamente al Dios Padre se le llama Dios y se le diferencia bien claro del Cordero, es decir, de Jesús. Al Señor Jesús, al Cordero, nunca se le llama a Dios en el libro del Apocalipsis, aunque sabemos que es un Dios, es un ser poderoso, pero siempre en el Apocalipsis se le diferencia del Dios Todopoderoso, que es solamente el Padre Celestial. El Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, es decir, con sus idolatrías. Ya sabéis que aquí está hablando de la fornicación espiritual, que es la idolatría. Efectivamente, a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia del diablo en la tierra, ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Es decir, han participado esas naciones, los reyes de la tierra han participado de su fornicación, de su idolatría. Por eso dice: ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí tenemos la ira, la venganza de Dios por toda la sangre de los santos que fue vertida por esta iglesia satánica, esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y que a lo largo de los siglos pues ha perseguido, ha torturado y asesinado a millones de santos de Dios. Lo hizo en el pasado, durante siglos de Inquisición papal, y lo va a volver a hacer durante el reinado de la bestia. Ya sabéis que esta gran ramera
La Iglesia Católica se va a unir al poder imperial, se va a unir a la bestia, a ese poder político, al imperio de la bestia, para perseguir una vez más y asesinar a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios. Pues aquí habrá llegado ya el momento de que Dios se va a vengar. Cuando destruya la gran ramera con fuego, habrá vengado la sangre de sus siervos, de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Atención, vamos a ver, poner mucha atención. Dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Esto qué significa? Que la ciudad de Roma, ya sabéis, que va a ser destruida por fuego en una sola hora, dice el capítulo 18 del Apocalipsis, y nunca más será hallada. ¿Qué pasa? ¿Que va a estar la ciudad de Roma ardiendo eternamente por los siglos de los siglos? ¿Eso es lo que enseña este versículo? No. Fijaos bien que Apocalipsis 18, 21 dice que será quemada por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, nunca se la encontrará. Es decir, va a desaparecer para siempre. Roma, la capital de la gran ramera, va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Por lo tanto, ¿por qué dice aquí, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos? Bien, pues esto es una expresión que aparece varias veces en el Apocalipsis y significa que su destrucción será absoluta, total y para siempre. Será una destrucción eterna. Esto es lo que significa la expresión, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Cuando sube el humo de un incendio, fijaos bien, porque está hablando del humo, cuando el humo sube, ves un fuego, y el humo sube para el cielo, ¿qué es lo que significa? Pues que está siendo destruido lo que está siendo quemado. Está siendo reducido a cenizas. Esto es lo que significa que Roma, esta capital de la gran ramera, va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora, como dice el Apocalipsis, nunca más será hallada, y será una destrucción eterna. Esto es lo que indica que el humo de esta ciudad subirá por los siglos de los siglos. Significa que su destrucción será eterna, total y para siempre. No significa, por supuesto, un sufrimiento eterno, no significa que Roma va a estar ardiendo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Eso es una estupidez. Porque bien claro dice el capítulo anterior, el 18, que va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la va a encontrar. Por lo tanto, ¿cómo va a estar ardiendo por los siglos eternamente? ¿Cómo va a estar ardiendo esa ciudad para siempre? No, va a ser destruida por fuego en una sola hora y su destrucción será eterna por los siglos de los siglos. Eso es lo que significa la expresión, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Seguimos. Sigue diciendo, y los 24 ancianos, recordad que los 24 ancianos no tienen que ver nada con la Iglesia de Cristo. Son 24 seres celestiales que están alrededor del trono celestial de Dios. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, estos 4 seres vivientes también están alrededor del trono de Dios en el cielo y son 4 querubines. Querubines. Son En el libro del profeta Ezequiel se le llama querubines, aquí en el Apocalipsis se le llama 4 seres vivientes, pero en el Antiguo Testamento se le llama querubines, son 4 igual, 4 seres celestiales que están alrededor del trono de Dios. Dice que se postraron en tierra, fijaos, atención, y adoraron a Dios que está sentado en el trono. No dice por ninguna parte no dice, y adoraron a Dios y al Cordero. ¿Lo veis? Que aquí no se menciona a Cristo, al Cordero por ninguna parte. Dice que adoraron al Dios que está sentado en el trono, a este Dios único y que es el Padre Celestial. Aquí tenéis una prueba más irrefutable, absoluta, que en la Biblia solamente se adora al Padre Celestial, que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. El Apocalipsis jamás de los jamases enseña a adorar al Cordero. Aquí lo tenéis, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adorando únicamente al Padre Celestial, que es el Dios que está sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis. ¿Lo ves? Está hablando del Dios Padre. No dice alabad a nuestro Dios y al Cordero.
todos sus siervos y los que le teméis, no. Al Dios que nos enseña la Biblia a tener temor es al Padre Celestial, el temor de Dios. Jesús enseñó bien clarito a tener temor de Dios el Padre, de Dios el Padre. Aquí cuando alaban a nuestro Dios, todos sus siervos se refiere únicamente al Padre Celestial. Los que tenemos temor de Dios, del Dios Padre. Así pequeños como grandes. Y oí como labor de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como labor de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Se refiere al Padre Celestial. Él siempre ha reinado, Él reina, tiene dominio, tiene poder y controla todo el universo. Todo está bajo el dominio y bajo el control del Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios todopoderoso supremo, que es el Padre Celestial. Todo, absolutamente todo está bajo su control. Por eso dice aquí, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Fijaos que está hablando en tiempo presente, reina. ¿Esto qué indica? Pues que Él gobierna, que reina, que tiene el control sobre todo el universo. Refiriéndose, repito, solamente al Padre Celestial, no está hablando, no se está refiriendo al Cordero, a Jesús por ninguna parte. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí ahora está diciendo que hemos de alegrarnos, gozarnos y darle gloria al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque habrán llegado en ese momento las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, en ese tiempo, cuando ya haya sido destruida la gran ramera, la Iglesia Católica Romana y su capital, que es Roma, ya la verdadera iglesia de Cristo estará preparada para unirse al esposo celestial, al Cordero que es Jesús. Habrán llegado las bodas. Recordad que una boda, ¿qué es una boda? Es la unión del esposo con la esposa, ¿verdad? Pues ya habrá llegado ese momento, la unión de Cristo con su iglesia. Una unión, como veremos después, que se va a efectuar en el aire. Cuando Cristo venga del cielo, la iglesia será arrebatada, dijo el apóstol Pablo, en nubes voladoras, para recibir al Señor en el aire. Es en el aire, en la atmósfera, donde se va a efectuar estas bodas del Cordero. Se va a unir Cristo con su iglesia, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Habrá llegado este momento. Su esposa se habrá preparado. Y a ella, es decir, a la esposa de Cristo, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Vestiduras blancas, como dijo Jesús en el capítulo 3 del Apocalipsis. El vencedor será vestido con vestiduras blancas. Y vamos a tener como una especie de vestiduras, de trajes, de vestiduras blancas, resplandecientes. Así van a ser las vestiduras de los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo. Porque el lino fino es o representa las acciones justas de los santos. Fijaos, esas vestiduras blancas y resplandecientes tienen un simbolismo, significan algo, además de que serán vestiduras absolutamente literales, por supuesto, resplandecientes, tienen un significado espiritual, representan las obras, las acciones justas de los santos de la iglesia de Cristo. Fijaos, esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Fijaos que aquí a la esposa de Cristo, a la iglesia, se la llama, ¿cómo se la llama? Los santos. Aquí lo dice. Las acciones justas de los santos. Anda, o sea que aquí a la iglesia de Cristo se le llama los santos. Entonces, ¿por qué dicen miles y miles de falsos pastores al servicio de Satanás y falsos maestros pretribulacionistas que los santos mencionados en el Apocalipsis y que van a sufrir la persecución de la bestia no serán la iglesia de Cristo? ¿Por qué enseñan esa mentira del diablo que no será la iglesia de Cristo? Si aquí, en Apocalipsis capítulo 19, a la esposa de Cristo se la llama los santos. Aquí lo leéis. La esposa de Cristo, que es la iglesia, son los santos. Exactamente los mismos santos mencionados en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, cuando leemos, cuando se dice ahí, que la bestia hará la guerra
contra los santos y los vencerá. Va a hacer la bestia la guerra contra los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, los santos van a estar aquí en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar, como sabemos, 42 meses. Apocalipsis 13, verso 5. Y aquí lo dice de forma bien clara e irrefutable. Los santos son la esposa de Cristo, la cual ya se habrá preparado, ya estará perfeccionada para recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera. Eso serán las bodas del Cordero. Estos falsos maestros pretribulacionistas, estos falsos pastores evangelocos, llevan décadas diciendo que no, las bodas del Cordero van a durar 7 años y van a ser ahí en el cielo, en el tercer cielo. 7 años celebrando las bodas del Cordero en el cielo, mientras en la tierra estará ocurriendo la gran tribulación. Cuidado, esa es una de las mayores mentiras satánicas y doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe esa patraña, esa mentira del diablo de que las bodas del Cordero durarán 7 años en el cielo. Las bodas del Cordero sencillamente será la unión del esposo celestial, que es Jesús, con su esposa, que es la iglesia. Y esa unión, esa reunión, se va a efectuar en la atmósfera, en el aire. Seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire. En el aire no es el tercer cielo, no tiene que ver nada. El aire es la atmósfera que rodea la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. El verdadero arrebatamiento serán las bodas del Cordero. Los santos de la iglesia se van a unir con Cristo, el esposo celestial, cuando venga del cielo con gran poder y gloria. No se habla por ninguna parte de ningunas bodas del Cordero que duren 7 años. Eso es una mentira repugnante y del diablo que ha engañado a millones y millones de falsos cristianos pretribulacionistas. Bien, pues sigue diciendo: y el ángel me dijo, esto es lo que le dijo el ángel a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, refiriéndose a la iglesia. Nosotros hemos sido llamados por Cristo. Nosotros somos llamados, los que vamos a participar de la cena de las bodas del Cordero. Se refiere a la esposa, a la iglesia. Va a haber después una cena de bodas aquí en la tierra que se la llama la cena de las bodas del Cordero. Primero va a ocurrir la boda, que va a ser la unión del esposo con la esposa en el aire, y después todos juntos vamos a descender a la tierra, y es aquí en la tierra cuando haya llegado el gobierno mundial de Cristo, cuando se van a celebrar estas cenas, un banquete de bodas que se va a efectuar aquí en la tierra. La cena de las bodas del Cordero, una gran fiesta donde todos los bienaventurados, todos los que hemos sido llamados a esa cena, a ese banquete de bodas, vamos a participar. Nosotros los bienaventurados, los santos de la iglesia, son los bienaventurados. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es lo que le dijo el ángel a Juan. Esto que acabo de leer, estas palabras, son palabras verdaderas de Dios. Es decir, se van a cumplir al pie de la letra. Y ahora dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Este es un error que lo cometió 2 veces el apóstol Juan, de postrarse de rodillas a los pies de este ángel para adorarle. Hizo una postración, una adoración, un proscuneo excesivo, adorando a ese ángel como si se tratara del mismísimo Dios el Padre. Cometió ese error por 2 veces. Lo que hizo, se postró a los pies de este ángel para darle un culto, una adoración que no le correspondía, que solamente le corresponde al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y mirad cómo ahora el ángel le reprendió al apóstol Juan y le dijo lo siguiente. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ya sabéis que el testimonio de Jesús
Es el libro del Apocalipsis, es el Apocalipsis. Adora a Dios. Fijaos que el ángel no le dijo, oye Juan, adora a Dios y al Cordero, es decir, a Cristo. No, adora a Dios. El ángel le dijo que no le diera ese tipo de adoración que solamente le corresponde a Dios, es decir, al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Ese ángel era sencillamente un consiervo de Juan. Era un siervo, consiervo tuyo. Estaba para servir ese ángel al apóstol Juan y al resto de sus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, que creemos y predicamos el Apocalipsis. Eso es lo que significa retener el testimonio de Jesús. Es tener el Apocalipsis, predicar, enseñar el Apocalipsis, como estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en esta escuela bíblica del estudio del Apocalipsis. Le dice, adora a Dios. No dijo adora a Dios y al Cordero, no dijo tampoco adora al Dios Trino, no, adora a Dios. Y repito, cuando el Apocalipsis habla de Dios, siempre se refiere al Padre Celestial, al Dios que está sentado en el trono. Aquí no se menciona a Jesús para adorarle, de ninguna manera. Jesús, aquí lo que dijo el ángel es exactamente lo que dijo Jesús, el Señor Jesús, en Juan capítulo 4. Nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, Jesús no dijo por ninguna parte, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. No. Jesús solamente se refería al Padre Celestial y enseñó bien, clarito, que solamente hemos de adorarle a Él. Exactamente lo mismo que le dijo este ángel al apóstol Juan. Adora a Dios. Y luego dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Porque el testimonio de Jesús, es decir, el testimonio de Jesús que leemos aquí en el libro del Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. De la profecía, cuando habla de la profecía se refiere al Apocalipsis. Las palabras proféticas de este libro. Eso es el testimonio de Jesús. Es el mismísimo libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿De acuerdo? Eso es el testimonio de Jesús. Y dice ahora aquí hay un punto y aparte y entramos en otra sección, lo que va a ocurrir en ese momento. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Un caballo blanco en el Apocalipsis representa victoria. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Él es fiel y además es verdadero. Él mismo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y es fiel, siempre cumple lo que promete y él es fiel a su Padre Celestial. Vamos a ver ahora a quién se está refiriendo. Y con justicia juzga y pelea, es decir, evidentemente está hablando de Jesús, como vamos a ver ahora, y dice que con justicia juzga y pelea, efectivamente. Él es el que ejecutará juicio. Cuando venga del cielo con gran poder y gloria, el cielo se abrirá, que cada uno lo entienda como quiera, el cielo se va a abrir y va a aparecer estas huestes celestiales encabezadas por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, encabezadas por Jesús. Él vendrá con justicia, va a juzgar con justicia y peleará. Va a venir para luchar, para destruir completamente a sus enemigos, a la bestia, a sus reyes aliados y a todos sus ejércitos. Va a pelear contra ellos y los va a reducir a trocitos, los va a aniquilar, los va a destruir. Así es como va a venir Jesús para gobernar el mundo entero. No va a venir otra vez para entregar su vida en el madero, como hizo hace 2000 años, sino que va a venir para juzgar con justicia y para destruir a todos sus enemigos. Sus ojos eran como llama de fuego, exactamente lo que leemos en Apocalipsis capítulo 1, así lo describió Juan, que sus ojos eran como llama de fuego. Se refiere a Jesús. Así es como es su cuerpo glorificado, su cuerpo celestial. Sus ojos son como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Esto nos habla de realeza. Él es el Rey de Reyes.
El emperador del mundo va a venir del cielo para gobernar el mundo entero. Por eso es que dice que tenía en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él va a venir con un nombre que solamente él conoce. Todavía no sabemos nosotros cuál es ese nombre. Porque dice aquí, bien clarito, que ninguno conocía ese nombre sino el mismo Jesús. ¿De acuerdo? Todavía no sabemos cuál es ese nombre. Y él dice ahora, estaba vestido de una ropa tenida en sangre, es decir, de color rojo. ¿Por qué dice que estaba vestido de una ropa tenida en sangre? Algunos pueden decir, no, se refiere a la sangre que Jesús derramó en el madero en sacrificio. No. Aquí cuando habla de su ropa tenida en sangre se refiere a la sangre de sus enemigos. Simboliza, representa la sangre de sus enemigos. Ese ropaje de color rojo sangre representa la sangre de sus enemigos, a los cuales va a destruir totalmente. Y su nombre es el Verbo de Dios. Fijaos, importantísimo. El Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? Pues es el mismísimo Señor Jesucristo. Como leemos en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios, sin el artículo, el Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, un Dios, refiriéndose a Jesús. Él es el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. Por lo tanto, se refiere a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, cuando habla del Verbo, lógicamente no se refiere ni al propósito de Dios, ni a la mente de Dios. No, está hablando de una persona divina que es el mismísimo Señor Jesucristo. Él es el Verbo. El Verbo no es el propósito de Dios, ni la mente de Dios, como dicen algunos mentirosos. Está hablando de la persona de Jesús. Es una persona divina que es Jesús, como leemos aquí en el capítulo 19 del Apocalipsis. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí cuando habla de los ejércitos celestiales, ¿a quién se refiere? Pues lógicamente a sus huestes celestiales, a los ángeles, que ya sabéis que son varones. En la Biblia a los ángeles se llama varones, se le llama hombres, son hombres celestiales, extraterrestres. Va a venir acompañado por miles y miles de ejércitos celestiales, por varones extraterrestres. Esos son los ángeles de Dios. Vestidor de lino finísimo, blanco y limpio, es decir, tendrán, fijaos, las mismas vestiduras que van a tener los verdaderos cristianos que forman la esposa de Cristo. Unas vestiduras blancas, resplandecientes, las mismas vestiduras que vamos a tener los santos cuando seamos glorificados a la venida gloriosa de Cristo. Dice que le seguían en caballos blancos. Aquí cuando hablo de caballos blancos, yo no creo de ninguna manera que sean caballitos literales, cuadrúpedos literales que vendrán ahí cabalgando en el cielo, no, se refiere a que vendrán en vehículos. Un caballo en la época cuando fue escrito el Apocalipsis era un medio de transporte, ¿verdad? Era un vehículo, un medio de transporte. Cuando dice que vendrán montando en caballos blancos, significa que vendrán en carros voladores, en vehículos voladores. Estos ángeles de Dios y el propio Jesús vendrán del cielo a la tierra, van a descender en carros voladores, en vehículos voladores. Naves celestiales que menciona la Biblia en muchos pasajes. Y Jesús pues va a venir en una de estas nubes voladoras, de estos vehículos voladores, e igualmente todos sus ejércitos celestiales. Vendrán, como dice aquí, en caballos blancos, indicando en que vendrán en vehículos, en medios de transporte voladores, ¿de acuerdo? No en caballos literales. De su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda. Pararé con ella las naciones. Es la misma espada aguda de dos filos que se menciona en el capítulo 1 del Apocalipsis. Ya sabéis, cuando Juan vio a Jesús glorificado, con su cuerpo glorioso, y dijo que también tenía una espada aguda que salía de su boca. Pues aquí igual, aquí se describe, igual vendrá del cielo, y dice que de su boca saldrá como este rayo. Aquí dice una espada aguda, pero en realidad sin ninguna duda va a ser un rayo mortal que saldrá de su boca para destruir a todos sus enemigos, para herir con ese rayo a las naciones.
a los ejércitos de la bestia, con ese rayo que literalmente va a salir de la boca del Señor Jesús, un rayo mortal para aniquilar a todos los ejércitos de la bestia, a todos sus enemigos, ahí a las afueras de Jerusalén, que es ahí donde se va a entablar la batalla entre los ejércitos de la bestia y los ejércitos extraterrestres encabezados por Jesús. Es en ese lugar, los alrededores de Jerusalén, donde se va a entablar esta tremenda batalla, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, como dice el Apocalipsis. Y ese rayo mortal que saldrá de la boca de Jesús los va a herir, los va a matar. Dice, para herir con ella, con esa espada, con ese rayo, a las naciones. Y él, es decir, Jesús, las regirá con vara de hierro, es decir, las va a gobernar a las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis, las va a gobernar con vara de hierro. ¿Esto qué significa? Que las va a gobernar con vara de hierro. Pues que el gobierno de Cristo será una dictadura totalitaria, benévola, celestial, no va a ser una dictadura humana, sino una dictadura con justicia, con rectitud. Así va a ser el gobierno mundial del Señor Jesús, con vara de hierro. Igualmente su iglesia también van a colaborar, van a participar con él en este gobierno del mundo. También los verdaderos cristianos vamos a gobernar con vara de hierro a las naciones. No solamente Jesús, sino también los verdaderos cristianos, como leemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Y sigue diciendo, y él, es decir, Jesús, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Esto qué significa? En forma poética, de forma figurada, dice que va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, es decir, de la ira del Dios Padre. Esto va a ocurrir cuando él destruya con ese rayo mortal que saldrá de su boca a todos los ejércitos de la bestia que se van a reunir, se van a unir para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Va a ser una matanza espectacular, majestuosa. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, ¿qué significa? Pues que él es el emperador mundial, va a venir como el emperador mundial. Y Señor de Señores, porque él es el Señor. Él es ese Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Será este Señor Jehová, este segundo Jehová, que es Jesús, quien vendrá del cielo con todos sus ángeles para pelear contra estas naciones, para destruir a todos los ejércitos de la bestia. Él, repito, es este Señor Jehová, como dicen muchas profecías del Antiguo Testamento, que vendrá del cielo para ejecutar juicio y para gobernar como Rey de Reyes sobre todas las naciones. Y sigue diciendo, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes. Lo veis, está hablando de los ejércitos de la bestia que se van a unir ahí, se van a congregar, se van a concentrar todas estas miles y miles y miles de tropas del imperio de la bestia para luchar contra Cristo, para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Pues este ángel lo que va a hacer es reunir a todas las aves de rapiña, y vamos a ver para qué. Para que comáis carne de reyes y de capitanes. Ya sabéis que las aves de rapiña comen todo tipo de carne muerta. Pues es lo que va a hacer, van a hacer millones y millones de aves carroñeras con los cuerpos de todos los ejércitos de la bestia. Carnes de reyes y de capitanes, es decir, va a haber también gobernantes en esos ejércitos de la bestia, van a estar ahí también congregados los gobernantes de esas 10 naciones del imperio de la bestia. Y de capitanes, aquí cuando habla de capitanes se refiere a jefes militares, generales, capitanes, etcétera, jefes militares, políticos, es decir, gobernantes, van a estar ahí reunidos para intentar impedir la venida gloriosa del Rey de Reyes, de Cristo, aquí en la tierra.
Y comáis también carnes de fuertes, carnes de caballos. Se va a utilizar caballería en esta batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que se va a entablar ahí en los alrededores de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué habla aquí de carnes de caballos? Sabemos que los ejércitos de hoy en día, pues prácticamente no se utiliza la caballería, se utilizan tanques, medios de transporte, carros de combate, blindados. ¿Por qué habla aquí de carnes que van a comer también carnes de caballos? Pues muy sencillo, porque en esta gran batalla que va a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial, ya sabéis que la Tercera Guerra Mundial nuclear habrá ocurrido antes del comienzo del reinado de la bestia. Y van a ser destruidos prácticamente todos los carros blindados de todas las naciones. Y por lo tanto, ¿qué se va a utilizar en esta batalla? Caballería. Caballería, como ocurría hace siglos. Se van a utilizar caballos, y van a comer estas aves de rapiña los caballos de estos ejércitos de la bestia. Y de sus jinetes, todos los militares, los ejércitos que monten en esos caballos, en esa gran batalla van a ser aniquilados por ese rayo mortal que saldrá de la boca de Cristo, y seguidamente todas las aves, millones y millones de aves de rapiña, se van a comer sus carnes. Las carnes de estos caballos y de todos estos ejércitos militares que monten en esos caballos. Y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, incluso se van a reunir personas de todo tipo del imperio de la bestia. Habla carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos los adoradores de la bestia, todos los servidores de la bestia que tengan su marca en la frente y la mano derecha, también se van a reunir en ese lugar para luchar contra Cristo y contra sus ejércitos celestiales. Y sigue diciendo, fijaos lo que dice aquí. Y vi a la bestia. Recordad, la bestia será un ser humano literal, va a ser el emperador. Este falso Mesías se hará pasar, sin ninguna duda, por Jesucristo, por el Salvador del mundo. Se le llama la bestia. Vi a la bestia, ese emperador, a los reyes de la tierra. Aquí cuando dice a los reyes de la tierra, lógicamente no se refiere a los reyes de todo el planeta Tierra, de todas las naciones de la tierra, no. Los reyes de la tierra que serán los aliados de la bestia. Esos 10 cuernos, esos 10 reyes mencionados en el Apocalipsis. Esos serán los reyes de la tierra que juntamente con la bestia se van a reunir ahí para luchar contra Cristo y contra sus ejércitos celestiales. Alguno puede decir, no, aquí habla de los reyes de la tierra, indicando así que la bestia va a gobernar sobre todos los reyes del planeta Tierra. No, eso es mentira. Los únicos reyes que serán aliados de la bestia son los 10 reyes mencionados en el Apocalipsis, representados por los 10 cuernos que tiene la bestia. Esto lo dice bien clarito, literalmente, el Apocalipsis. No se refiere a todos los reyes de todas las naciones del planeta Tierra, se refiere a los 10 reyes aliados de la bestia. A los reyes de la tierra y a sus ejércitos, es decir, que los ejércitos de cada una de estas 10 naciones, de estos 10 reyes, todos se van a juntar en una coalición malvada, satánica, una coalición internacional de estos ejércitos para luchar contra Cristo, para intentar impedir su venida gloriosa a la tierra. Dice que a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, contra Cristo, y contra su ejército, es decir, contra sus ejércitos celestiales, los ángeles. Ese es el propósito por lo cual van a estar reunidos para combatir. Se va a entablar el mayor combate, la mayor batalla de toda la historia de la humanidad, entre los ejércitos de la tierra, los ejércitos de la bestia, del imperio de la bestia, ejércitos terrenales, y los ejércitos extraterrestres, los ejércitos celestiales, encabezados por Cristo. Van a guerrear, van a combatir contra Jesús y contra sus ejércitos angelicales, estos varones celestiales, estos hombres celestiales
que pertenecen a las legiones del Señor Jesús. Sabéis que la Biblia pues habla también de otro tipo de ejércitos celestiales que son los ángeles de Satanás. Satanás también tiene ejércitos celestiales, hay extraterrestres malvados al servicio de Satanás, y luego están los extraterrestres, los ángeles buenos, que son estos que van a venir con Jesús aquí a la tierra. Fijaos lo que dice: y vi a la bestia. Recordad, la bestia será un ser humano literal, va a ser el emperador. Este falso Mesías se hará pasar sin ninguna duda por Jesucristo, por el Salvador del mundo. Se le llama la bestia. Vi a la bestia, ese emperador, a los reyes de la tierra. Aquí cuando dice a los reyes de la tierra, lógicamente no se refiere a los reyes de todo el planeta Tierra, de todas las naciones de la tierra, no. Los reyes de la tierra que serán los aliados de la bestia. Esos 10 cuernos, esos 10 reyes mencionados en el Apocalipsis. Esos serán los reyes de la tierra que juntamente con la bestia se van a reunir ahí para luchar contra Cristo y contra sus ejércitos celestiales. Alguno puede decir, no, aquí habla de los reyes de la tierra, indicando así que la bestia va a gobernar sobre todos los reyes del planeta Tierra. No, eso es mentira. Los únicos reyes que serán aliados de la bestia son los 10 reyes mencionados en el Apocalipsis, representados por los 10 cuernos que tiene la bestia. Esto lo dice bien clarito, literalmente, el Apocalipsis. No se refiere a todos los reyes de todas las naciones del planeta Tierra, se refiere a los 10 reyes aliados de la bestia. A los reyes de la tierra y a sus ejércitos, es decir, que los ejércitos de cada una de estas 10 naciones, de estos 10 reyes, todos se van a juntar en una coalición malvada, satánica, una coalición internacional de estos ejércitos para luchar contra Cristo, para intentar impedir su venida gloriosa a la tierra. Que a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, contra Cristo, y contra su ejército, es decir, contra sus ejércitos celestiales, los ángeles. Ese es el propósito por lo cual van a estar reunidos para combatir. Se va a entablar el mayor combate, la mayor batalla de toda la historia de la humanidad, entre los ejércitos de la tierra, los ejércitos de la bestia, del imperio de la bestia, ejércitos terrenales, y los ejércitos extraterrestres, los ejércitos celestiales, encabezados por Cristo. Van a guerrear, van a combatir contra Jesús y contra sus ejércitos angelicales, estos varones celestiales, estos hombres celestiales que pertenecen a las legiones del Señor Jesús. Sabéis que la Biblia pues habla también de otro tipo de ejércitos celestiales que son los ángeles de Satanás. Satanás también tiene ejércitos celestiales, hay extraterrestres malvados al servicio de Satanás, y luego están los extraterrestres, los ángeles buenos, que son estos que van a venir con Jesús aquí a la tierra. Quiero decir algo muy importante también en este comentario, es que, como ya dije, pues Jesús vendrá con todos sus ejércitos celestiales pues para destruir el reinado de la bestia. Ese gobierno de la bestia en un imperio formado por 10 reinos que va a durar solo 42 meses. 3 años y medio, 42 meses literales, porque todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis, todos los números son siempre literales, todos, absolutamente todos. Ahora bien, si Jesús va a venir para poner fin al reinado de la bestia, que va a durar solo 42 meses, entonces yo pregunto, los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo que estarán aquí en la tierra, estaremos en la tierra durante el reinado de la bestia, durante esos 3 años y medio, ¿podremos conocer perfectamente la fecha exacta de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Evidentemente. Si va a durar solo 42 meses literales el reinado de la bestia, pues cuando comience el gobierno de la bestia, cuando se inaugure el reinado de este falso Mesías de la bestia, habrá que sumar simplemente 42 meses y ya lo tendremos, la fecha exacta, conoceremos perfectamente la fecha exacta de la venida gloriosa de Cristo con todos sus ejércitos celestiales y del arrebatamiento de la Iglesia para recibir a Cristo en el aire. Vamos en ese tiempo a conocer, repito, la fecha exacta. Ahora no la conocemos, evidentemente no se puede conocer
porque todavía no ha comenzado ese reinado de la bestia. Es imposible, absolutamente imposible, que conozcamos ahora la fecha exacta del glorioso evento de la manifestación gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. No lo podemos saber. Todos aquellos que en el pasado han dado fechas para la segunda venida de Cristo a la tierra, siempre han fallado, siempre se han equivocado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová fallaron en enseñar que el fin del mundo iba a ocurrir. Primero decían que si en 1914, luego pusieron la fecha de 1975. ¿Por qué siempre? Y otros sectarios y muchos falsos cristianos igual han dado fechas para la venida gloriosa de Cristo a la tierra y para el fin del mundo. ¿Por qué jamás se han cumplido? ¿Por qué siempre han fallado? Por la sencilla razón de que todavía no ha comenzado ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses y que se menciona ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis. Pero cuando comience el reinado de la bestia, por supuesto que vamos a conocer perfectamente la fecha exacta del fin del mundo, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a ocurrir con el emperador, con la bestia, con este falso Mesías? Pues aquí lo dice. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Lo veis? Se refiere a dos seres humanos, a dos personas literales. La bestia será un emperador literal, un ser humano literal, aliado, va a tener como aliado a un líder religioso que va a ser el falso profeta, que como ya expliqué el otro día será el último papa de la Iglesia Católica, el falso profeta, esa segunda bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis. Dos seres humanos, un emperador que será la bestia y un líder, otro emperador religioso, llamado en el Apocalipsis el falso profeta, que va a ser, repito, el último papa de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Pues dice que la bestia será apresada, van a capturar a este emperador malvado, a este falso Mesías, llamado en el Apocalipsis la bestia. Va a ser apresado. Evidentemente será apresado por alguno de los ángeles de Dios, estos extraterrestres buenos al servicio de Cristo, pues le van a capturar, le van a apresar. Y juntamente con la bestia, con este emperador, van a apresar también al último papa de la Iglesia Católica, el falso profeta, que había hecho, hablando del falso profeta, de este papa malvado, que había hecho delante de ella, es decir, de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fijaos, este último papa de la Iglesia Católica va a estar dotado por el mismísimo Satanás con poderes sobrenaturales. Podrá hacer prodigios y milagros para engañar a todos los seguidores de la bestia, del falso Mesías. Esto lo hará el falso profeta, la segunda bestia. No dice por ninguna parte del Apocalipsis que la bestia, la primera bestia, hará señales y prodigios. Nunca lo dice el Apocalipsis. Las señales y prodigios mentirosos que los va a hacer será el falso profeta. Lo dice bien claro, que había hecho delante de la bestia las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Será este último papa de la Iglesia Católica quien va a tener estos poderes satánicos sobrenaturales con los cuales va a engañar a todos los que se dejen marcar en la frente y en la mano derecha con el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666. ¿Qué va a ocurrir con el emperador, con la bestia, con este falso Mesías? Pues aquí lo dice. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Lo veis? Se refiere a dos seres humanos, a dos personas literales. La bestia será un emperador literal, un ser humano literal, aliado, va a tener como aliado a un líder religioso que va a ser el falso profeta, que como ya expliqué el otro día será el último papa de la Iglesia Católica, el falso profeta, esa segunda bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis. Dos seres humanos, un emperador que será la bestia y un líder, otro emperador religioso, llamado en el Apocalipsis el falso profeta, que va a ser, repito, el último papa de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Pues dice que la bestia será apresada, van a capturar a este emperador malvado, a este falso Mesías, llamado en el Apocalipsis la bestia. Va a ser apresado.
evidentemente será apresado por alguno de los ángeles de Dios. Estos extraterrestres buenos al servicio de Cristo, pues le van a capturar, le van a apresar. Y juntamente con la bestia, con este emperador, van a apresar también al último papa de la Iglesia Católica, el falso profeta, que había hecho, hablando del falso profeta, de este papa malvado, que había hecho delante de ella, es decir, de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fijaos, este último papa de la Iglesia Católica va a estar dotado por el mismísimo Satanás con poderes sobrenaturales. Podrá hacer prodigios y milagros para engañar a todos los seguidores de la bestia, del falso Mesías. Esto lo hará el falso profeta, la segunda bestia. No dice por ninguna parte del Apocalipsis que la bestia, la primera bestia, hará señales y prodigios. Nunca lo dice el Apocalipsis. Las señales y prodigios mentirosos que los va a hacer será el falso profeta. Lo dice bien claro, que había hecho delante de la bestia las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Será este último papa de la Iglesia Católica quien va a tener estos poderes satánicos sobrenaturales con los cuales va a engañar a todos los que se dejen marcar en la frente y en la mano derecha con el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666. Bueno, pues sigo leyendo, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ya sabéis que esta imagen de la bestia ya existe la tecnología para poder crearla, será una especie de robot humanoide que tendrá el aspecto físico, la apariencia del falso Mesías, de esta bestia. Este falso Mesías, pues van a hacer una imagen suya que podrá hablar, se la va a dar energía para que pueda hablar y pueda hacer matar a todos aquellos que no la adoren, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Va a ser una imagen literal, una imagen humanoide, computarizada, una imagen de ese emperador, de ese falso Mesías. Bueno, pues dice que fueron apresados estos dos, la bestia y el falso profeta, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Aquí tenéis prueba absoluta e irrefutable de que estas dos bestias, la bestia y el falso profeta, serán dos seres humanos literales, porque dice que serán arrojados vivos dentro del lago de fuego. Vivos, indicando que serán dos personas. Eso, como enseñan muchos, que la bestia es el papado y la segunda bestia, el falso profeta, son los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es una asquerosa mentira del diablo inventada por esta religión diabólica y fraudulenta que se hacen llamar los adventistas del séptimo día. El Apocalipsis lo que enseña es que las dos bestias, la primera y la segunda, serán literalmente dos seres humanos. Los dos serán apresados, capturados, cuando venga Jesús y serán arrojados vivitos, vivos dentro de este lago de fuego que arde con azufre. Ahí van a ser totalmente quemados, atormentados y destruidos completamente en cuerpo y alma. El falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta. El último papa de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Y los demás, fijaos aquí cuando dice los demás, ¿a quién se refiere? Pues se refiere a los ejércitos de la bestia, a los 10 reyes aliados de la bestia, a todos que se dejaron marcar en la frente y en la mano derecha, con la marca de la bestia. Todos estos aliados de la bestia fueron muertos. ¿Y cómo fueron muertos? Pues aquí lo dice. Con la espada, es decir, con ese rayo mortal que salía de la boca del que montaba el caballo. Refiriéndose a Jesús, que el que va a montar en esa nave voladora, en ese vehículo volador. Aquí se le llama un caballo, pero evidentemente se está refiriendo a un vehículo, a un medio de transporte. Un vehículo volador, pues Jesús con ese rayo mortal va a destruir completamente a todos los ejércitos del imperio de la bestia. A todos los que lleven su marca en la frente y en la mano derecha. Los va a hacer trocitos, los va a pulverizar. Los va a hacer trocitos de carne, para que las aves de rapiña se los puedan comer.
los va a hacer Jesús picadillo, como dice, los va a hacer picadillos, además literalmente. Y luego dice, como estudiamos el otro día, el capítulo 16 del Apocalipsis, que va a ser tal la matanza, va a ser tan espectacular esta masacre que va a hacer Jesús contra todos sus enemigos, que se va a formar un río de sangre de 300 kilómetros de largo y aproximadamente 1,80 m de altura. Va a llegar hasta los frenos de los caballos, es decir, alrededor de 1,80 m de altura. Ese es el espantoso río de sangre de la tremenda matanza y masacre que va a hacer Jesús en ese lugar. Y todas las aves, y ya con esto termino el comentario de Apocalipsis 19, y todas las aves, refiriéndose a esas aves de rapiña, se saciaron de la carne de ellos, es decir, de todos estos ejércitos del imperio de la bestia, y todos aquellos capitanes, reyes, grandes, pequeños, esclavos y libres, todos aquellos que se reúnan ahí y que sean adoradores de la bestia, van a ser la comida de todas estos millones y millones de aves de rapiña que se van a juntar en ese valle, en ese tremendo lugar donde van a ser destruidos todos los enemigos de Cristo y los enemigos de los cristianos verdaderos. La bestia, el falso profeta, bueno, los dos habrán sido arrojados vivos al lago de fuego, pero el resto, todos estos ejércitos de los 10 reyes, los 10 reyes aliados de la bestia, todos ellos van a ser ahí troceados, aniquilados por el rayo mortal que saldrá de la boca de Cristo, y todas las aves de rapiña, para limpiar la tierra, se van a saciar de la carne de ellos. Y de esta manera la tierra quedará limpiada para dar inicio a ese periodo de 1000 años mencionado en el capítulo siguiente, en el capítulo 20, como vamos a ver el próximo día. Así será el terrible y apocalíptico final del gobierno de la bestia, de ese reinado de la bestia, del falso Mesías, que habrá durado solamente 42 meses, 3 años y medio. Cristo lo va a destruir cuando venga del cielo con todos sus ejércitos celestiales, esta gran invasión extraterrestre, y que va a inaugurar el periodo de 1000 años literales mencionados en el capítulo siguiente, en el 20, como veremos el próximo día. Bueno, pues hasta aquí este tremendo comentario que he dado, y ya cuando queráis vosotros podéis enviar vuestros comentarios sobre algún pasaje que os haya llamado la atención. Saludos, hermano Tito, gracia y paz. Magnífico comentario el que has dado sobre Apocalipsis capítulo 19. Bueno, yo quiero dar mi aportación. El verso que a mí me llamó la atención es el verso 14, el cual dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, yo siempre creí que se trataba de caballos literales, de caballos blancos celestiales, pero tal como tú lo has explicado, no son caballos, sino que son medios de transporte celestiales, como naves en los cuales vendrán Jesús y los ejércitos celestiales. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que los carros de Jehová se cuentan por millares de millares. Esto significa que no hay cálculo numérico para decir cuántas naves son. Y además significa que en el tercer cielo existe una tecnología celestial totalmente desconocida para la humanidad y diferente a la tecnología humana. Los ejércitos celestiales son los ángeles que están subordinados al poder de Cristo, y Jesucristo es el arcángel, el jefe de todos esos ángeles. Bueno, esta es mi breve aportación sobre el estudio de Apocalipsis capítulo 19. Gracias y paz. Muy bien, hermano Henry, por el aporte que has enviado. Mira, ahora eso que has dicho, lo de los carros, el comentario que has dado, mira lo que dice en Isaías, el libro del profeta Isaías 66, versos 15 y 16. Mira, lo voy a leer.
Porque aquí que Jehová vendrá con fuego. Aquí cuando habla de este Señor Jehová, evidentemente se refiere a Cristo, solamente a Jesús, porque es Jesús quien vendrá del cielo en llama de fuego, como dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Es el Señor Jesús quien vendrá con fuego, y mirad lo que dice ahora. Y sus carros como torbellino. ¿Lo veis? Va a venir en carros. Va a ser una invasión extraterrestre de los carros, en los carros, vehículos voladores, como torbellino. ¿Por qué dice como torbellino? Porque van a venir del cielo y van a venir rápidamente, como un torbellino. Eso es lo que significa, que vendrán del cielo y rápidamente. De estas naves voladoras, estos carros de Jehová que se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. ¿Lo veis? Va a venir el Señor Jesús, este Señor Jehová, venir con fuego, va a juzgar a los malvados, va a destruir a los malvados, y va a venir con carros voladores, como torbellinos, rápidamente para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Esa es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. ¿Qué espada? La espada del Señor Jesús, ese rayo mortal que saldrá de su boca, como dice el capítulo 19 del Apocalipsis, que ya hemos visto. Lo veis que está hablando también aquí de la espada de este Señor Jehová. Es esa espada aguda y de 2 filos que sale de su boca, ese rayo mortal que va a matar, que va a destruir a todos los malvados. ¿Lo veis? Este Señor Jehová mencionado en Isaías 66 es el mismísimo Señor Jesús, cuando venga del cielo, acompañado por todos sus ángeles en esos carros voladores. Y los muertos de Jehová serán multiplicados, y los muertos de Jehová serán multiplicados, que es precisamente lo que va a hacer Jesús con todos los ejércitos de la bestia que se reunirán ahí, como ya hemos visto en el capítulo 19 del Apocalipsis. Los va a destruir, los va a pulverizar, los va a reducir a trocitos, y luego las aves carroñeras van a comer esos trozos de carne, esos cuerpos de todos esos ejércitos del falso Mesías. Efectivamente, aquí lo dice bien claro. Y sus carros vendrá, y sus carros como torbellino. Va a venir del cielo con gran poder y gloria, y va a venir acompañado por carros voladores, rápidos, como un torbellino, más clarito que el agua pura. Va a venir en naves voladoras, en ovnis, como lo queráis llamar, en naves voladoras celestiales. Gracia y paz, hermanos. Quiero comentar también Apocalipsis capítulo 19, que explica el hermano Tito, que dice que el humo que sube de la gran ramera, pues de su destrucción no es para siempre, pero el recordatorio es lo que es para siempre, al igual que lo que ocurrió y lo que leemos en Sodoma y Gomorra, que el humo de la destrucción de Sodoma y Gomorra pues hoy en día no se ve, pero dice que es para siempre. Entonces no hay que confundir eso con la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno, sino que realmente lo que será para siempre es el recordatorio de lo que ocurrió. Luego también lo segundo que más me gusta son las bodas del Cordero, que vemos claramente que es cuando viene el Señor Jesucristo de manera gloriosa y visible para arrebatar a los que quedan, para resucitar a los que ya no están y para bajar a la tierra. Es decir, la boda del Cordero se produce en ese momento, no 7 años antes de la gran tribulación, ni va a haber 2 bodas del Cordero como creen algunos. Entonces, hermanos, solo va a haber unas bodas del Cordero, que es la unión de la Iglesia con el Señor Jesucristo, y será cuando Él venga en el último día de manera gloriosa. Aquí se puede leer perfectamente. También en Mateo capítulo 24 leemos perfectamente que es al final cuando vienen los ángeles a arrebatar a la gente, a los cristianos, no es al principio. Entonces, huir de esa doctrina del rapto pretribulacionista, ya que es una doctrina que no es bíblica. Luego, lo tercero que más me gusta, y realmente es lo primero, es la venida gloriosa del Señor Jesús, que es realmente épica. Nunca va a haber una película, un vídeo, nunca va a haber nada que pueda hacer como visible eso hoy en día. Simplemente es en nuestra imaginación, y cuando llegue ese momento, pues ni siquiera nuestra imaginación o la imaginación de nadie, ni siquiera con la tecnología, podrá asemejarse.
Va a ser algo realmente glorioso, que lo recordaremos siempre, y va a ser, yo creo que uno de los momentos de nuestra vida y de la eternidad que siempre será de nuestros favoritos. Y cómo viene el Señor Jesucristo con los ejércitos celestiales y destruye a los ejércitos de la bestia, y viene por fin la liberación, no solo nuestra, sino de la humanidad, de los que nazcan en el milenio. Entonces va a ser algo, no sé, no tengo palabras, y yo deseo muchísimo que llegue ese momento. Y ya por último, también me encanta que la bestia y el falso profeta sean lanzados vivos al lago de fuego, y ahí se estrenará el lago de fuego. No, el lago de fuego no se está estrenando ahora, como creen esos falsos cristianos de la doctrina del infierno, de que ya hay gente quemándose en el lago de fuego por toda la eternidad. No, el lago de fuego se estrenará en ese preciso momento, se abrirá, se verá, y serán lanzados la bestia y el falso profeta. Y como bien ha explicado el hermano Tito, nada tiene que ver con que la bestia o el falso profeta sean imperios, naciones o religiones, no, porque serán lanzados vivos. Serán 2 personas que serán apresadas, serán lanzadas vivas al lago de fuego. Entonces, hermanos, el lago de fuego es real, y van a ir allí todos los malvados, y los 2 primeros que lo van a estrenar para ser destruidos van a ser la bestia y el falso profeta. Así que, hermanos, pues tomar este capítulo, que es muy bueno, y agarraos a él. Es un capítulo de esperanza y de promesa, y agarraos a él. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Ya con muchas ganas de empezar Apocalipsis capítulo 20. Gracia y paz. Hola hermanos, muy buenos días. Voy a dar mi pequeño aporte sobre Apocalipsis capítulo 19. A partir del verso 11 se enseña la segunda venida de nuestro hermano mayor Jesús, el cual está conectado con la enseñanza que él mismo dio en Mateo capítulo 24, a partir del verso 29 al 31, el cual es su segunda venida. Esto ya lo hemos hablado con nuestro hermano Tito en un video sobre también el arrebatamiento de la iglesia, en cual es una enseñanza fundamental para nuestra salvación eterna. Creer y esperar con paciencia su segunda venida, porque hay muchos falsos cristianos, lamentablemente, han sido engañados y no perseveran en la verdadera paciencia, esperando la segunda venida del Señor. Así que tener paciencia, que es una virtud de los verdaderos cristianos. Él vendrá no como lo enseñan los falsos pastores ni los falsos maestros, no, sino como enseña el verdadero evangelio. Esto es lo que debe de creer uno y no como lo enseñan los falsos maestros, etc. Esto es lo que quería comentar rápidamente. Gracias y paz, hermanos. Gracias y paz. Sí, exactamente, ese estudio está perfecto. Incluso los adventistas son muy mentirosos, porque ellos dicen que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al santísimo, y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Jesús sube, asciende, y como sumo sacerdote siempre está ante la presencia de Dios. Apenas ascendió, está a la diestra de Dios intercediendo por los pecados de su pueblo. Entonces eso es una mentira del demonio. Ellos lo hicieron porque en 1844 un masón que se llamaba William Miller, fundador de todas estas sectas donde salieron los testigos y los adventistas, empezó a decir de que como Jesús no, o sea, empezaron a decir de que la segunda parucía de Jesús era para esa época, ¿sí? Pero para cubrir el chasco, entonces luego empezaron a decir que no, que era que había pasado del lugar santo al santísimo, y eso es una mentira de demonios. 2300 tarde y mañana 1150 días equivalen al sacrificio que se hacía, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y nadie casi toca este tema, porque es raro que hayan sacado de la Biblia el libro histórico de los Macabeos. Ahí en el Macabeos 1 se puede leer muy bien lo que pasó durante ese periodo, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo sacrificando cerdos y puso una estatua del Zeus olímpico. Está muy excelente ese estudio que hizo el hermano Tito, la verdad que sí. Muy bien, hermano Carlos, el audio que has enviado, efectivamente, ¿es así?
Las 2300 tardes y mañanas mencionadas en Daniel 8:14 no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña esta iglesia diabólica y falsa que son los adventistas del séptimo día. O sea, ninguna purificación del santuario celestial comenzó en 1844, ni Cristo tampoco entró en el lugar santísimo en 1844. Eso es una subnormalidad, como bien has dicho. Es una mentira del diablo, porque Jesús entró en el lugar santísimo cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Voy a leer, porque este estudio que he pegado aquí sobre Daniel 8:14 no es mío, no lo he escrito yo, aquí lo digo bien claro, lo he tomado de varios comentarios bíblicos muy buenos de la Iceworld, la enciclopedia bíblica electrónica. Lo voy a leer para que quede grabado, porque lo voy a publicar también en la escuela bíblica. Bien, lo he titulado Las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, tomado de varios comentarios bíblicos. Daniel 8:14. Las 2300 tardes y mañanas equivalen a 1150 días, que no tienen que ver nada con años. Es decir, 3 años y algunos días, no tiene que ver nada, repito, con 2300 años. Ahí no habla de 2300 años por ninguna parte. Se refiere a 1150 días, es decir, los 3 años y algunos días, tiempo que duró la profanación del templo bajo Antíoco IV, Epifanes. Este periodo concluyó con la purificación del santuario, que se llevó a cabo en diciembre del año 165 a.C., es decir, una profecía, la de Daniel 8:14, que ya está cumplida completamente. Se cumplió en el año 165 a.C., después de la victoria de Judas Macabeo. Véase Daniel 7:25, nota, y Daniel 9:27, nota. Véase también la tabla cronológica. Y luego esto que voy a leer también lo he tomado de un magnífico comentario bíblico de Fawcett y Brown. Dice: 2300 días, literalmente mañanas y tardes, especificadas en relación con los sacrificios de mañana y de tarde. Véase Génesis 1:5. Son 6 años y 110 días. Esto concluye no solo los 3 años y medio durante los cuales los sacrificios diarios eran prohibidos por Antíoco, Antíoco, este sirio, Antíoco IV. Esto lo dijo bien clarito el historiador judío Flavio Josefo, que fue contemporáneo, vivió en la época de Jesús. Josefo, guerras judías, Génesis 1:1, sección 1. Sino toda la serie de acontecimientos durante la cual eran prácticamente interrumpidos, es decir, interrumpidos los sacrificios en el templo de Jerusalén, empezando con el cuerno pequeño. Creció hacia la tierra deseable es la tierra santa, y parte del ejército del cielo echó por tierra, versículos 9 y 10. Es decir, atención, cuando en el año 171 a.C., o en el mes de Sivan del año 142 de la era de los seleucidas, se empezó a descuidar los sacrificios, es decir, los sacrificios que hacían en el templo de Jerusalén, debido a que el sumo sacerdote Jasón introducía en Jerusalén costumbres y diversiones griegas, la palestra y el gimnasio, terminando con la muerte de Antíoco en el año 165 o el mes de Shebat en el año 148 de la era seleucida. Véase Primera de Macabeos 1:11 al 15, Segunda de Macabeos 4:9, etc. El término 2300 días no puede referirse a los 2300 años. Por lo tanto, la Iglesia Adventista está mintiendo de que sería hollado el cristianismo por el maometismo. Purificado, cuando se dice que este santuario, es decir, el templo de Jerusalén, sería purificado. Pues dice aquí, justificado, vindicado de la profanación. Judas Macabeo celebró la fiesta de la dedicación después de la purificación, es decir, la purificación del santuario, del templo de Jerusalén, en el día 25 del mes noveno Kisleu. Primera de Macabeos 4:51 al 58, Segunda de Macabeos 10:1 al 7, Juan 10:22.
Hasta aquí el comentario que he tomado de internet, bueno, de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, sobre ese pasaje de Daniel 8:14. Y luego esto que voy a leer lo escribí yo, lo he escrito yo. La interpretación que da la Iglesia Adventista del séptimo día de Daniel 8:14 es, por tanto, totalmente falsa y diabólica, y no tiene que ver nada con ninguna falsa purificación del templo celestial en el año 1814. Ningún templo celestial fue purificado de pecados en el año 1844. Eso es una doctrina de demonios y una espantosa estupidez. Y que conste que esta doctrina de demonios es la principal doctrina de esta religión diabólica y falsa que es la Iglesia Adventista del séptimo día. Está basada en una gigantesca mentira, en una estupidez, en una gran doctrina de demonios como es esa de que en el año 1844 Cristo entró en el lugar santísimo, ahí en el cielo, para purificar el santuario. Eso es una subnormalidad, solo pueden enseñar auténticos subnormales, por la sencilla razón de que el Nuevo Testamento dice que Cristo está en el cielo, entró en el cielo, en el lugar santísimo, cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Por lo tanto, decir que eso ocurrió en el año 1844 es una de las mayores imbecilidades y doctrinas satánicas que se puedan enseñar. Y aquí pues damos por finalizado el estudio, el comentario de Apocalipsis 18 y 19. Mañana o pasado vamos a entrar en el capítulo 20, que es impresionante también, como Satanás será encerrado, encadenado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años, y dará comienzo el milenio. El gobierno mundial de Cristo y de su Iglesia sobre todas las naciones. Esto lo veremos el próximo día. Así que gracias a los que habéis participado enviando vuestros comentarios, magníficos comentarios. Y nada, los que no hayan querido participar enviando ningún comentario, pues mejor así, que se queden calladitos, mudos para siempre. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.